días. Quiero agradecer a la revista Quehacer Educativo la oportunidad de estar con ustedes con este tema de inicial. Yo soy Olga Belocón, soy maestra y tengo una maestría en educación con énfasis en didáctica. Y lo que voy a trabajar hoy es en el concurso, en el tema de concurso de inicial, textos que explican, elabore y fundamente una secuencia de enseñanza de oralidad en el ciclo inicial. Yo le voy a trabajar sobre las bases que ustedes tienen que leer para poder elaborar una secuencia en el ciclo de inicial. No voy a hacer esa secuencia, la tienen que hacer ustedes que son los concursantes. Entonces, quiero primero fundamentar qué es la oralidad, qué características tiene la oralidad. Hay mucha gente que ha hablado sobre la oralidad, pero me quedo con lo que nos dice el filólogo norteamericano Walter Ong, que distingue dos tipos de oralidad. La oralidad primaria, que corresponde a una lengua oral dentro de una sociedad sin escritura, y la oralidad secundaria, que define a una lengua hablada dentro de una sociedad que posee escritura, y que por lo tanto no necesita la oralidad como soporte de la memoria colectiva. Cuando la memoria colectiva necesita de la oralidad como soporte, hace que la oralidad tenga mucho condimento de memoria, mucha repetición. Los viejos de los pueblos ágrafos son como los libros de nuestra sociedad. Por lo tanto, los viejos son los que memorizan y transmiten los saberes de la tribu, los saberes de ese pueblo. Pensar cómo es una cultura oral primaria y cuál es la índole de nuestro problema con referencia a tal cultura, sería conveniente reflexionar primero sobre la naturaleza del sonido mismo como tal. Esa sensación tiene lugar en el tiempo, pero el sonido guarda una relación especial distinta de los demás campos que se registran en la percepción humana. El sonido solo existe cuando abandona la existencia. No es simplemente perecedero, sino que es en esencia evanescente, y se le percibe de esta manera. Cuando se pronuncia la palabra permanencia, para cuando se llega a anencia, perma, ha dejado de existir y forzosamente se ha perdido. No existe manera de detener el sonido y contenerlo. Se puede detener una cámara cinematográfica y fijar un cuadro sobre la pantalla. Si paralizo el movimiento del sonido, no tengo nada, solo el silencio, ningún sonido en absoluto. La visión puede captar la imagen, puede captar el movimiento, pero cuando queremos estudiar el movimiento preferimos que la imagen esté quieta. Ese recurso no lo tenemos para el sonido. Las personas enteramente letradas solo con gran dificultad pueden imaginarse cómo es una cultura oral primaria, o sea, una cultura sin conocimiento alguno de la escritura. Tratemos de concebir una cultura en la cual nadie haya nunca tratado de indagar algo en letra impresa. Es una cultura oral primaria. La expresión consultar en un escrito es una frase sin sentido. No tendría ningún significado concebible. Sin la escritura, las palabras como tales no tienen una presencia visual, aunque los objetos que representan sean visuales. Las palabras son sonidos y tal vez se las llame a la memoria, se las evoque, pero no hay dónde buscar para verlas. No tienen foco ni huella. Una metáfora visual que muestra la dependencia de la escritura, ni siquiera una trayectoria. Estas definiciones y estudio
que Walter Ong tiene en su libro sobre el estudio de la oralidad, y que yo se los recomiendo y le pongo la dirección en línea, lo pueden llegar a él, fundamentan un poco el trabajo que voy a proponerles. No estoy pensando en que los niños de inicial reciban el tratamiento y el tema de oralidad y nuestra planificación en oralidad como si fueran pueblos ágrafos. Nosotros vamos a incluir, cuando trabajamos en oralidad, vamos a incluir la lectura y la escritura como formas de enriquecer las situaciones y el aprendizaje de conceptos y de nombres y de situaciones en las que los niños van a nombrar, a clasificar, a adjetivar, de forma que la cultura escrita forme parte de ese ámbito donde también se va a hablar sobre lo que se lee y se escribe. Por eso es que, basados en lo que Ong propone, hice este esquema en el que hablar y escuchar forma parte de esa propuesta que nosotros estamos haciendo. Nunca vamos a pensar en proponer actividades para hablar sin pensar en la otra parte fundamental del hablar, que es el escuchar. Los niños escuchan mucho, mucho, por eso es que aprenden las palabras que conocen, porque además de escucharlas participan de situaciones donde esas palabras se dicen. Nosotros les hablamos mucho a los niños desde que nacen, y aún sabiendo que no entienden y que no nos van a contestar. Cuanto más le hablamos, los niños más aprenden. Pero además incluimos en esa situación el hablar, el escuchar y el escribir y el leer. Y sobre el escribir y el leer también se habla y se escucha. Y yo aquí marqué dos columnas en las que marco en qué situaciones se habla y se escucha. Habla el niño con el maestro, los niños entre sí, el docente con un niño, el docente con los niños. Escucha el niño al maestro, los niños entre sí, el docente a un niño, el docente a los niños. Depende de la situación didáctica en la que se esté dando el intercambio. Tenemos acá la copia de la página del programa en la que están los contenidos que tienen que ver con lo que ustedes tendrían que desarrollar en cuanto a el tema que nos convoca, que es sobre la intención explicativa. Y en 3, el contenido que está marcado es la conversación sobre textos de interés científico con apoyo icónico. El apoyo icónico tiene que estar en todos los textos hasta 6º año, no solamente en 3. Las características de los habitantes de la comunidad, los seres vivos en 4 años. Y en 5, la explicación de actividades experimentales y socioculturales. Entonces, de la manera en que están distribuidos por año, nosotros vamos a proponer que se trabaje a través de láminas, a través de textos, a través de propuestas de lectura, donde el maestro lee para los niños y donde los niños se plantean preguntas, o donde el maestro plantea preguntas para que los niños hipoteticen sobre las respuestas
que se pueden dar a esas preguntas. En estos primeros años, los niños conocerán y ampliarán su mundo. Pueden aprender a buscar información a través del uso del lenguaje en diversos contextos sociales, hacer descripciones, aprender a nombrar, a caracterizar, a establecer categorías y adquirir vocabulario, comunicar afecto, acuerdos, desacuerdos y preferencias de manera verbal y no verbal, que es también la otra parte muy importante de la oralidad. En la oralidad, según Ong, es la forma más rica de comunicar, ya que tiene la gestualidad, la entonación, las pausas, la repetición, cuestiones que el texto escrito pierde. Y muchas veces los niños se comunican con pocas palabras y mucha gestualidad. Y eso es parte de la oralidad. Por eso el maestro tiene que promover el uso de las palabras, pero también el uso de la gestualidad y de la entonación como parte de esa forma de comunicar. Tomar parte en conversaciones e interaccionar socialmente, cooperar con adultos y otros niños, participar de secuencias de actividades, conocer las historias importantes de una cultura, resolver problemas, predecir, hipotetizar, hacer preguntas, resolver incógnitos. La comunicación oral implica dos tipos de aprendizaje, dice María Victoria Reizábal. Por un lado, el que hace referencia al dominio instrumental de la lengua, fonético, morfológico, sintáctico y semántico. Esa parte es la que tradicionalmente se ha trabajado en las escuelas. Desde muchísimo tiempo, este aspecto era el que se tenía en cuenta para trabajar oralidad. Pero además, estamos proponiendo que, por otro lado, el que conlleva la comprensión, la expresión positiva de vivencias, sentimientos o pensamientos. Este aspecto también tiene que estar trabajado. ¿Por qué? Porque es el que hace que los niños sepan de qué hablan cuando usan algunas palabras, cuando las aprenden en contexto, cuando aprenden los nombres de los ingredientes de una receta de un jugo y cuando aprenden los verbos exprimir, mezclar, revolver, cuando lo hicieron, cuando participaron. Es diferente a cuando esas palabras están descontextualizadas y se aprenden como se aprende, no sé, cualquier otra cosa. María Victoria Reizábal también es uno de los libros que están en la web y yo se los recomiendo y le doy la dirección para que ustedes lo puedan encontrar y puedan ampliar y profundizar esto que les estoy participando de ella. Ella dice que hay diferencias claras entre las diferentes formas de escuchar, porque hasta ahora estuve hablando del hablar. María Victoria Reizábal también dice que hay diferencias claras entre las diversas formas de escuchar. Está el que permanece inmóvil, fascinado hasta el final de la historia, el que se divierte, se ríe, se conmueve, incluso se asusta, el que necesita moverse, encarnar los personajes, hacer comentarios. Cada pequeño, cada adulto reacciona según su forma de ser. Por otra parte, también el auditorio debe contar con ciertas destrezas que el docente tiene que potenciar, como capacidad de percepción, sensibilidad e imaginación. Capacidad de hacerse una idea mental de la historia según se va contando, es decir, ver cómo va sucediendo. Y esto tiene un fondo muy importante porque es lograr que el niño vaya imaginando la historia a través de la voz de quien la cuenta
tiene que ver con la simbolización y con los procesos mentales que estamos desarrollando en el niño. Capacidad de interpretar el vocabulario para entender lo que se narra. ¿Cómo trabajar la oralidad? Esa es la gran pregunta que ustedes me pueden estar haciendo. Escuchar es comprender. Quien escucha no está desempeñando un rol pasivo, está trabajando activamente con el pensamiento. Asocia, evoca, relaciona, comprende, crea. Si se le piden respuestas, apelará a todo su reservorio para extraer lo que a su criterio es adecuado para la situación. Y en esa ida y vuelta se producirá la comunicación de ideas y las respuestas que movilizan su búsqueda. ¿Cómo trabajar la oralidad? Creando situaciones de intercambio reales a partir de intereses genuinos. Si los intereses no son genuinos, nos vamos a encontrar con niños que no entienden. Y como no entienden, no escuchan, no atienden, molestan, se distraen, hacen otras cosas. Pero tenemos que buscar cuál es el interés real de esos niños para conversar, dialogar, hacer preguntas sobre distintos temas, las plantas, los gatitos que tuvo la gata del vecino, la visita a la panadería del barrio y cómo armar un teatrito. Son temas que hace que se involucren porque son de su interés. A partir de situaciones genuinas se necesita trabajar alternando los turnos para que cada uno exprese su parecer, como réplica a lo anterior y así sucesivamente hablando y escuchando y hablando. Realizar consultas a revistas, a enciclopedias, donde se busque y a veces no se encuentre la respuesta, donde se encuentren respuestas y se generen nuevas preguntas. ¿Cuál es el motivo por el que se pueda buscar en enciclopedias donde no se encuentren las respuestas? Pues ese, saber que cuando buscamos, a veces no encontramos las respuestas de primera. Y es bueno que esas enciclopedias tengan índices, que tengan numeración de páginas, que tengan numeración de capítulos, donde yo pueda decidir con la lectura del índice y con ellos si podré o no encontrar ahí la información que en ese momento estamos buscando. Relacionar la oralidad con lectura es trabajar oralidad, es trabajar con los aspectos de la cultura escrita y la cultura oral. No es lectura en voz alta de los niños, es hablar sobre lo que entendimos o sobre lo que queremos saber y que la maestra está leyendo para poder buscar esa respuesta. Leer para seleccionar entre varios materiales de lectura, aquellos que aportan información sobre el tema, los intercambios orales sobre lo que se encuentra en las distintas fuentes. Esto lo tomamos de un artículo de Molinari y Brena, que también está en la web, y que se trata sobre leer para saber. Y es la búsqueda de información y el intercambio entre los niños sobre lo que han oído, sobre lo que han entendido y lo que han aprendido. Y en esos materiales, son materiales que no contengan la información buscada, libros que informan exclusivamente sobre el tema investigado, libros y revistas que incluyan además de otros temas, capítulos o artículos sobre el tema, libros y revistas donde exista información, pero donde los títulos o entradas al tema no permitan anticipar fácilmente que se los hallará, libros de literatura con ilustraciones sobre la temática para que los niños puedan distinguir qué libros informan sobre el tema que les interesa y cuáles no. Supongan que estamos trabajando sobre
no sé, la vida de los lobos, y junto con enciclopedias y trabajo y artículos sobre el cuidado de los lobos y la supervivencia y el aspecto físico de los lobos, pongamos uno de los cuentos que tiene el lobo. Es incluso para ver que una cosa es la fantasía y la otra cuestión tiene que ver con el mundo de la ciencia y cómo se emplea el lenguaje en uno y en otro texto, aunque los dos hablen de lobos. Libros que posean diferentes clases de índices, alfabéticos, temáticos, sumarios, con y sin descripción de los contenidos, índices con imágenes. Los libros, los cuadernos de lectura y escritura tienen índices con imágenes. Todo esto ha sido tomado del trabajo de Molinari y Brena, que también está en la web. Y además tengo para recomendarles una investigación de dos licenciadas mexicanas, Sofía Bernón y Mónica Alvarado, que se llama Aprender a escuchar y aprender a hablar, la lengua oral en los primeros años de escolaridad. Este material está también en la web, yo les pongo la dirección y les recomiendo que lo lean. Y en este material, a partir de la página 125, tiene desarrolladas diferentes secuencias para trabajar cualquiera de los contenidos que tiene que ver con ciencias sociales o ciencias naturales de los que vimos en 3, 4 y 5 años. Como la secuencia 1, todos trabajamos, la secuencia 2, animales, la secuencia 3, estar sanos para estar contentos, la secuencia 4, caminito a la escuela, la secuencia 5, álbum de cuentos, la secuencia 6, reporte de actividades especiales, la secuencia 7, qué vamos a leer, y la secuencia 8, préstamos y manejo de biblioteca de libros y lecturas sugeridas. Es un material muy interesante y nos da muchas ideas. Aquí faltan quizá cómo trabajar con las flores o las plantas o los insectos, pero como ustedes tienen mucha creatividad, leyendo este material van a poder crear alguna secuencia original que no esté en estos materiales. Pero, si no, esto es un material interesante como primer intento de elaborar esa secuencia que nos piden en este tema. Yo aquí tengo dos libros de los que les quiero hablar. Este libro, Contextos de alfabetización inicial, es un de cuadernos de educación, es de Ana Teberoski y una compilación de Ana Teberoski y de Marta Soler Gallard, que si lo consiguen tiene un capítulo que está muy interesante, que es Lengua oral, géneros y parodias, de Claire Blanche Benveniste. Claire Blanche habla de situaciones de habla, clasifica las situaciones de habla y habla de situaciones poco rentables y situaciones muy rentables. Y ella en las situaciones poco rentables habla de que hay situaciones en las que los niños pequeños hablan muy poquito, que son las situaciones en las que les preguntamos qué vio en el paseo, qué pasó, qué pasó en la clase, qué pasó en el recreo, en la que él es el protagonista. Ella dice que los niños resuelven con un solo enunciado y que no hay más que agregar. En cambio, ella habla de situaciones muy rentables en las situaciones en las que los niños
asumen roles. Y en esos roles, ella habla de parodias. Y entonces el niño asume diferentes roles: el rol del científico de la película de los dinosaurios, el rol de Tarzán, el rol de el personaje que a ustedes o que a los niños le haya impactado más. Tiene como consecuencia un uso de la sintaxis y de las palabras que es mucho más rico que cuando habla de sí mismo. Y aquí no se confunde la imitación con el uso real, sino que realmente ella dice que el uso de estas situaciones hace que los niños, en los diferentes momentos en que parodian, realmente se van apropiando de esta forma de decir. Y bueno, yo se las recomiendo. Blanche Benveniste es una investigadora reconocida y es el que recomiendo. Y este otro libro es sobre lenguaje y situación sociolingüística de los niños que forman parte de nuestros colectivos. Y de ellos yo saqué un pequeño resumen en esta ponencia. Ellos dicen que los niños aprenden el lenguaje al que están expuestos para volverse parte de la comunidad de la que forman el colectivo. El lenguaje los ayuda a interactuar, a aprender, a conocer todo lo que les rodea. Cuando solo están expuestos a un lenguaje limitado, a lo estrictamente cotidiano, la casa, la alimentación, la televisión, los intercambios usuales entre los miembros de la familia desarrollan el lenguaje que les permite hacer frente a esa realidad, únicamente. Se hace hincapié en que los niños que se encuentran en ambientes escolares poco comprometidos a realizar experiencias con aprendizaje de la lengua no traspasan las fronteras de lo que ya conocen. Con frecuencia, los infantes que se encuentran en contextos de escasos recursos solo oyen aquellas palabras que se repiten con más regularidad. Y esto, digamos, tiene que hacernos pensar en la importancia que tiene la escuela para dar una vuelta o una media vuelta de tuerca a esta situación. Lamentablemente muchas veces, urgidos por el tiempo, damos por supuestas ciertas respuestas, o bien creemos que con 15 minutos diarios de conversación la oralidad ya está desarrollada, y no es así. Los ofrecimientos para la conversación o el diálogo deben estar planteados en consignas claras que no impliquen respuestas monosilábicas ni sobreentendidos, que den pie a equívoco o lugares comunes. Cada propuesta requiere un desafío a desarrollar y construir trabajando activamente, y no tanto desde lo externo, sino activamente para pensar y buscar esas respuestas. Por eso, y esto es parte de las conclusiones de las investigadoras mexicanas, por eso está escrita la palabra preescolar, y yo entre paréntesis agregué inicial porque es como lo nombramos aquí. Por eso que la educación preescolar inicial juega un papel tan importante, pues da la oportunidad de hablar y escuchar sobre temas diferentes a los que tratan en casa, establecer contacto con personas diversas, conocer sobre diferentes temas, hablar sobre lo que despierta su curiosidad, muchas veces generada a través de las preguntas docentes, oír lo que la maestra lee sobre el tema. En otras palabras, el niño de inicial expande su mundo, atiende y busca significados,
enriquece el vocabulario y las estructuras lingüísticas en las circunstancias a las que se expone a los niños en los diferentes proyectos donde se lee, se escribe y se habla sobre ello. Les crea la necesidad de tratar sobre distintos temas y de explorar diferentes maneras de usar el lenguaje. Aprender, dice Bernard Charlot, es igual a actividad intelectual, más sentido, más placer. Solo aprende el alumno que se empeña en una actividad intelectual, pero uno solo se empeña en una actividad intelectual cuando se encuentra sentido en esa actividad, sentido vinculado al hecho de aprender. El placer no es contrario al esfuerzo. Nadie aprende sin esfuerzo. Esto lo dice Bernard Charlot en una entrevista que le hace Alicia Xavier de Melo y que está publicada en la revista de 2013, en la revista Quehacer Educativo de 2013, y ahora no tengo el número. Parte de lo que los niños aprenden a temprana edad está relacionado con la posibilidad de enfrentar retos de la vida escolar, fijar la atención, incorporar nuevas palabras a su vocabulario y establecer relaciones con nuevos conceptos, seguir instrucciones, hacer y entender reglas, establecer comparaciones, realizar descripciones, escuchar y contar historias y cuentos, es decir, estar expuestos a un lenguaje rico que ofrece la posibilidad de hablar y de escuchar. Los niños de familias con padres poco escolarizados, que generalmente son los más pobres, tienen acceso a un lenguaje más limitado. Los hijos de padres con otro nivel educativo, por el contrario, por lo general, están expuestos a un vocabulario más extenso, a estructuras gramaticales más complejas y a diferentes contextos de comunicación. En este sentido, es la escuela la que hace la diferencia. Tiene una obligación fundamental: proponer una educación para todos. Y aquí termino con la bibliografía. La bibliografía que les recomiendo trata de el libro de Avendaño y Miretti sobre el desarrollo de la lengua oral en el aula, donde ellos proponen, primero hacen un estudio, digamos, teórico sobre la oralidad y proponen diferentes actividades. Les propongo también a Beuchat, que es un artículo de una investigación sobre oralidad realizado por una chilena, que no tiene acá la dirección de la página web, pero si ustedes lo ponen con estos datos, en la barra aparece el artículo. Después está este libro de Gregory Michael y Susan Carroll, y Miretti solamente con la lengua oral en la educación infantil, Molinari y Brena con la intervención docente en la alfabetización inicial, y Molinari y Brena sobre todo hablan de leer y escribir, pero también continuamente hablan de cómo los niños hablan entre sí, sobre lo que entienden, sobre lo que oyen, sobre lo que buscan. Walter Ong con oralidad y escritura, tecnología de la palabra, y está la dirección de la página web. María Victoria Reizábal, la dirección de la página web, y Bernoni Alvarado, aprender a escuchar, aprender a hablar, también con la dirección en la página web. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Si sale este tema, mucha suerte, compañeros, pero no vayan a este tema sin leer lo que les recomiendo. Gracias.